Buenos días, yo soy Solimano Pontarollo y estoy hablando desde Casa Shakespeare en Verona. Está aquí Shakespeare, mi amigo, siempre mirando lo que vamos a hacer. Y soy parte del comité científico de las bodas del Congreso de las bodas de Isabel. Y con mi español no así simple de explicar con las palabras que yo conozco, me gustaría hablar con vosotros sobre la reeducación histórica en Italia y compartir estas informaciones con Carlos, que saludo, Carlos Belloso, chao. Hola, buenos días. Porque por hacer un confronto entre la diferencia o lo que está similar entre las revocaciones históricas en España y en Italia. Las ideas han nacido porque en este año ha hecho presentado para el Ministerio de la Cultura en Italia una investigación que ha durado 2 años, una investigación impresionante por la cantidad de informaciones que han recibido. Y algunos días antes en el ministerio ha hecho la presentación de esta y también que me gustaría con vosotros mirar de qué cosa estoy hablando. Entonces, un ratito por compartir el video. Ecco qua. Esto es el Instituto Central para el Patrimonio Inmaterial. Esta es el sitio Rievocazioni Históricas del gobierno italiano, que ha hecho un trabajo sobre todo lo que pasa en el territorio nacional. Lo han hecho con algunas asociaciones que se llaman Pro Loco, que están asociaciones locales de promoción del territorio. Aquí, se puede mirar, está una mapa que tiene que explicar todas las revocaciones que están en el territorio italiano con alguna diferencia. Y también está no sabe Carlos cómo se dice el motor de ricerca, un Un centro de investigación. centro de investigación. Entonces, con algunas palabras o con algunos lugares se puede conocer lo que pasa. Por ejemplo, si vamos aquí, estamos en Véneto y aquí en cerca está la fiesta medieval, por ejemplo, de un burgo, de una ciudad murada que se llama Soave, una de las ciudades muradas de Europa, o algunos ejemplos. También el palio de Feltre es un palio muy sentido, muy vivido de la población, o por volver, por ejemplo, en cerca de Trento, tenemos como se puede mirar, está muy simple. También esto, por ejemplo, el Gran Ballo Asbúrgico de los austríacos al castillo que está en Trento. Entonces, una situación veramente, una posibilidad veramente increíble. También porque los números son impresionantes. Si estamos ahora, estoy pasando con vosotros, no, disculpe, ahora he hecho el pasaje. El proyecto es un proyecto que se ha trabajado, como decía, por 2 años por conocer la situación. Y al empezó, ellos ah, han trabajado preguntando a las asociaciones del territorio nacional y al empezó salió algo como 2000 situaciones, pero casi 700 están belenes o pasiones de Cristo, que es algo un poco diferente de la revocación. Entonces, ahora está 1294 revocaciones
que tiene la mayor parte, tienes informaciones sobre dónde se hace y qué tipo de los lugares, los días, algunas informaciones cómo se hace la revocación. Y algunas de estas tienen una scheda más, ¿cómo se dice?, aprofondita, más rica, que se llaman, el grupo más mayor están las schede evento, que tiene informaciones muy sintéticas. Esto es la schede ICH, Intangible Cultural Heritage, son 25 y tiene un aprofundimiento mayor. ¿Por qué? Porque me decían el responsable del ministerio que el trabajo ha necesitado de encontrar cada una pro loco. No está en Italia, estuve en Italia, una federación de las revocaciones históricas, pero en los últimos años no está así presente. Entonces, ellos han tenido la necesidad que ir en cada región de Italia, que tiene una diferencia enorme, enorme de población, ¿cómo se dice?, punto de vista de cómo mirar a la revocación misma y cómo organizar la revocación. Lo que es interesante es que están redes de recreación históricas, pero más que redes italianas, están redes internacionales. Por ejemplo, están las redes de la batalla de Lepanto, que están en toda Europa y tiene una conexión muy fuerte. Y también, Carlos, y vosotros conocéis mejor que mí, las redes de Carlos V, que están veramente en toda Europa. Y esto, por ello, ha significado una crecita de la conciencia de los que es hacer una revocación. Me gusta, così dice, ringraziare, me gusta Agradecer. agradecer Leandro Ventura, que es el director del Instituto Central para el Patrimonio Inmaterial, que me ha compartido todas esas informaciones. Y me decía que un pasaje muy interesante ha hecho que estas redes internacionales que pone en confronto las revocaciones históricas de lugares muy diferentes por nombre de participante en todo esto, ha hecho el símbolo, la singola revocación crecer. Lo que nosotros hacemos en el Congreso, que es un lugar que puede ser en la red o físico de encuentro. Y así fuerte es, así rico es el encuentro, así nosotros volvemos en nuestra casa más rico de informaciones. Entonces podemos hacer la revocación mejor que en el año pasado. Eh, está también una diferencia entre la revocación en el norte de Italia, en el centro, en el sur. Esto ha dependido, claro, de lo que pasó. Diferente, vos sabéis, Italia es un Estado Unido desde 170, 80 años, no más, y antes estaba dividido en muchísimos diferentes estados. Entonces, cada uno de estos ha vivido una historia muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, en el Véneto, donde estoy yo, está la República de Venecia, que ha hecho un estado por 1000 años. Entonces, 1000 años, disculpe. Y el estado pontificio, el estado de la iglesia en el centro, como en el sur, el reino de las dos Sicilias, con toda otra modalidad. Pero en esto es verdad que están algunas situaciones, vado a repetirme, Lepanto, Carlos V, que
come si dice, abbraccia chi coinvolge. Unen, digamos. Unen, sí, Unen. unen muchas de las recreaciones históricas del centro y del sur. Estas dos, Lepanto y Carlos, los pasajes de Carlos V. En el norte, por ejemplo, están muchas reevocaciones de la napoleónica y también de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en el norte-este. Y por esto me gustaría hacer una otra condivisión con este. Esto es el Sacrario Militar de Re di Puglia. Es en un lugar en el norte-este de Italia y ellos han hecho un museo multimedial de la Grande Guerra con situaciones donde los reevocadores están en el periodo más en el verano, están, puedo decir, siempre, están muy presentes. Entonces, no es una revocación, ma un lugar donde también con, tú puedes mirar touchscreen, 3D fotos, personajes, van a hacer, puedo decir, casi a devenir un trabajo por eso. Y eso es un caso muy particular. En general, veramente las revocaciones históricas en Italia siempre ha hecho de la población y del deseo de hacer algo por su territorio o algo por la gente. Un otro ejemplo muy interesante son los abanderados, sbandieratori, ¿correcto, Carlos? Sí, Abanderados de COI. Es un pequeño país en el norte-este de Italia que 50 años antes empezaron a hacer esto por los niños, los jóvenes que estaban allí haciendo sin cosas de hacer. Y hoy es uno de los más importantes grupos de abanderados, sí, correcto, sí, abanderados en Italia. Y esto es interesante porque está dos intereses diferentes. Uno es para los estudiosos y uno es para los antropólogos. Por los antropólogos es más importante la participación de la gente a la revocación. Claro, por los estudiosos está más importante la reconducibilidad filológica. Entonces, la capacidad de hacer algo que tiene una base histórica muy fuerte. Y esto es una, ¿cómo se dice? Un bivio, una diversidad entre algunas revocaciones y otras. Algunas tienen muchísima, por ejemplo, participación de la gente, pero, ecco, da un punto de vista filológico, tiene algunas obstáculos, mientras otras están muy atentas y hecho, yo creo que en los años pasados hemos hablado y trabajado sobre esto, Carlos, en el Congreso, sobre el hecho de que está una modalidad de representación de las revocaciones históricas muy filológica y todo esto, pero la base por algunos sitios es una base que históricamente tiene algunos problemas y otra que en verdad es un poco más fuerte. Y, el trabajo de este trabajo del Ministerio de la Cultura no es concluso, no es terminado, porque tiene que, ha hecho, me ha dicho Leandro, el doctor Leandro Ventura, que cuando empezaron 2 años antes, la participación ha hecho increíble. Ellos no se esperaban así mucha recreación, así muchos intereses, tanto que, así que, por ejemplo,
cuando ha hecho la presentación pública, algunos han dicho, ma mi recreación histórica todavía no está en el elenco de todas estas. Claro, no es fácil, ¿no? De poner todas las informaciones. Y me ha dicho que pasará algunos meses antes que están todas las 1294 posta allí. Pero, ecco, es importante porque esta tradición, esta modalidad que es, como se dice, espontánea, que va a hacer trabajar sobre un objetivo común, una comunidad, eh, tiene también algunos profesionales que poco a poco viene a ser más coinvolto en las revocaciones históricas. Y solitamente los que hacen la revocación está la gente, no está profesional, no está actores, están ellos que pero estudia, por ejemplo, con los maestros de armas por hacer el correcto movimiento, la correcta situación, con los históricos, por ejemplo, en la revocación napoleónica, por poner dónde pasa un ejército, dónde está la batalla, en todo esto. Y en el mismo tiempo está también los planeadores urbanos y los arquitectos por la construcción del villaje o la recreación histórica en un lugar, en una ciudad que ellos miran a hacer los más similares al periodo de la revocación. Entonces también esto es interesante porque abre la oportunidad de trabajo por una comunidad sobre la recreación histórica misma. Y esto ha hecho un pasaje, me decía, y me parece también en España que ha sido esto, ma después pregunto obviamente a Carlos, que en los años se pasó esto. En los años, cada año la recreación se va a repetir y empieza a tener alguna más atención a los vestidos, a la situación general, a los que van a hacer, a cómo se cuenta esto, porque solitamente la recreación en Italia tiene, ¿cómo se dice? Los corteos, disculpe, sí, procesiones Sí. y luchas. Son Esto es cortejos históricos. cortejos históricos, los más son esto. Pero han comprendido que los corteos años antes estaba perfecto. Ahora es, ¿cómo se dice? El punto base, el punto de partenza. Cioè, esto es el, ¿cómo se dice? El fuoco, ¿no? El focus de la recreación histórica, ma alrededor está muchas otras cosas que de hacer. Y, ecco, il trabajo, come ho dicho, está ancora todavía subiendo y algunas, por ejemplo, disculpe, vai otra vez a compartir el... ecco, por ejemplo, en esto se podría poner también algunas, por ejemplo, algunas palabras ahora están, no está, pero si tuviera ecco, mira, por ejemplo, empiezo a escribir Napoleone y suben, eccolo qua, rivocazione, rivocaciones históricas, por ejemplo, napoleónica. Tac, y te pone. Esto es interesante. Como dice Ana, está una scheda donde se hacen, está claro la mapa, están también, disculpe, voy a mover esto. Tengo, ok, eccolo qua, donde Piemonte, algunas informaciones básicas. La primera edición ha hecho, déjame mirar, 2017. Esto es el elenco, lo elenco, como se dice, primero, los eventos que tiene ahora 1300 indicaciones, pero
por ejemplo, en los, eccolo qua, le schede evento, estas, le schede ICH, Intangible Cultural Heritage, que está 25 ahora, 25, y tú puedes, eccolo qua, disculpe, que, eccolo, estamos, ecco, tú puedes decidir de decir, bueno, quiero, en vez que la revocación históricas, los ICH que tienen mayor detalle. Por ejemplo, mira, los barcos Don Juan de Austria a Messina. Y esto tiene todo, mira, toda la descripción de dónde sale esta idea, cómo se hace. Por ejemplo, mira, en la primera temporada del primero sábado de agosto, sale desde el municipio de Messina. Il corteo sta abierto da musici e le sbandieratori, come si chiama? Abanderador, Abanderados. abanderados, gracias, es mejor comprender. Y todos, las bodas con el mar, también esto es importante. Y después está un corteo naval. Y también la posibilidad de descargar todo esto. Entonces, como tú miras, este trabajo está muy completo por algunas, claro, los más importantes, los que tenían más informaciones. Por los otros, está todavía subiendo. Y ecco, esta es lo que pasa, ma l'idea è che con mi intervento puedo decir algunas cosas, pero por los estudiantes de la revocación históricas a un buen, ¿cómo se dice? Un buen sitio donde buscar informaciones su situaciones diferentes en todo esto. Y con eso yo creo que con esta presentación puede conocer mejor las civilizaciones históricas en Italia y compartir, hacer un confronto con las de España, pero por eso la palabra pasa a Carlos. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a participar en este 11º Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas que se organiza desde la Fundación Bodas de Isabel de Teruel. Bueno, mi presentación continúa a partir de la exposición que ha hecho el profesor Solimano Pontarolo y que nos ha contado esa página web, esa investigación, toda esa presentación que se ha realizado en Italia de las recreaciones históricas que ahí se han hecho. Mi intención es, a partir de ese trabajo que se ha hecho en Italia, comentar cuál es la situación que hay en España y en qué situación nos encontramos respecto a la realización de algo similar, de un mapa, una confección de esa geografía, de esa distribución, de ese mapa de las fiestas y recreaciones históricas en España. Ha sido muy llamativo en la exposición que nos ha hecho Solimano Pontarolo de ese número de las 1294, bueno, el nombre que se le da en Italia es manifestaciones históricas. Aquí, bueno, seguimos con ese debate semántico, si unas veces lo consideramos recreaciones, reconstrucciones, fiestas históricas, pero bueno, es un debate en el que no voy a entrar ahora, que no tenemos ni tiempo ni procede. Voy más con lo que se le da ese concepto que existe en España de manifestaciones históricas. Y ha sido muy llamativo que no solamente lo que nos han presentado es la realización, la confección de ese mapa geográfico, sino además de cómo se ha realizado un diseño interactivo a través de Internet y cómo se ha activado unos sistemas de búsqueda, bien por lugares, bien por
por temáticas, unos sistemas en los que uno introduce o bien los ejemplos que nos han puesto de la temática pues, napoleónica o de un lugar en concreto. Y entonces, pues rápidamente esa página web nos lleva y nos enseña de esas 1.294 que existen en Italia y de las que se han hecho unas 500 fichas más desarrolladas, que es también un trabajo muy interesante. Bueno, todo esto lo ha hecho en Italia, pues ese Instituto Central por el Patrimonio Inmaterial, que depende del Ministerio de Cultura, y luego en el que ha colaborado también la Sociedad Italiana por la Museografía de los Bienes, lo que se llama el SIMDEA de Italia. Bien, en España, curiosamente, no tenemos un trabajo similar. No hay ninguna institución del Ministerio de Cultura, ni ninguna institución que dependa o del gobierno o de una institución similar que se haya ocupado de elaborar, de confeccionar un mapa de semejantes características como el que nos han presentado de Italia. Yo creo que está muy bien que existan este tipo de congresos sobre recreaciones históricas y que aquí podamos exponer pues lo que se está haciendo en otros países y digamos las carencias, lo que falta de hacer, en este caso en España, donde indudablemente, y es algo patente, vamos con un retraso respecto a lo que se está haciendo en otros lugares. En España lo que tenemos en este momento, y ahí entro ya en el fondo de mi intervención, pues existe la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, que en este momento tiene 45 socios, está creciendo mucho en los últimos años. Y sí que, bueno, pues existe de esos 45 socios de fiestas y recreaciones históricas, existe este mapa geográfico que se ha realizado y es digamos, una primera aproximación, una primera introducción a todo este tema. A nivel personal, que esto yo creo que es también otra de las cosas más llamativas, es decir, que no hablamos de una promoción nacional o de un ministerio que esté promocionando en España las fiestas y recreaciones históricas. A nivel particular, en mi caso sí que voy haciendo un inventario de esas fiestas y recreaciones históricas que hay en España. Quiero agradecer aquí la colaboración que me están prestando pues, muchísimos recreacionistas, colaboradores, amigos, etcétera, etcétera, y en concreto al profesor Antonio Rojas, que desde Cataluña él tiene hecho un inventario exhaustivo, profundo, muy riguroso y que bueno, ha aportado lo que es la parte de las recreaciones que hay en Cataluña. Y luego también en concreto quería agradecer a Javier Planels, que también ha participado en este 11º congreso que organiza las bodas de Isabel, que él también tiene una relación hecha de las recreaciones que se hacen para la Comunidad de Valencia. Javier Planels es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Historia Militar de Valencia y bueno, por su participación y su conocimiento, él también ha colaborado mucho. Lo que tenemos en este momento preparado para España, pues no son las 1.000, casi 300 que hay en Italia, por lo menos las que tenemos contabilizadas son cerca de 600 fiestas y recreaciones históricas en España. Ahí tienen una imagen bueno, de cómo es esa distribución, que es yo entiendo que es una relación incompleta, que habría que, con otros medios, con otros apoyos, pues seguir completando, seguir avanzando, porque estoy seguro que si nos ponemos a trabajar en serio y con medios en este inventario, de estas 600 que aparecen aquí, el número se va a crecer de una manera pues, muy grande, por lo menos en algunas comunidades autónomas que están todavía sin elaborar todo esto, ¿no? Voy a hacer un análisis ahora, una comparativa de la presentación que nos ha hecho Solimano
de lo que existe en España, es decir, de lo que hay en este momento documentado, datado, inventariado en Italia y de lo que tenemos en España. En cuanto a las coincidencias, yo destacaría 5 puntos principales. El primero de ellos es que toda recreación histórica, yo creo que me da lo mismo que sea en Italia, que sea en España, parte desde un punto de vista de que la localidad donde se hace tiene que tener un patrimonio artístico, inmaterial, cultural, muy importante. Es decir, que prácticamente toda recreación histórica tradicionalmente o habitualmente se apoya y descansa en un patrimonio histórico que facilita y favorece ya sea un castillo, ya sea un monasterio, ya sea el centro histórico de una localidad, etcétera, etcétera. Casi no es que favorezca, a veces es que hasta está pidiendo que se haga esa recreación histórica. En segundo lugar, el que exista una historia que sea un hecho histórico relevante, con importancia. Bien puede ser una batalla, puede ser unos esponsales que han sucedido allí de determinados reyes, que se ha firmado o ratificado un tratado de paz, etcétera. Es decir, que tiene que haber un hecho histórico que tenga un mínimo de interés, que tenga una importancia, porque hay otras veces, digo, bueno, pues que por aquí pasó un monarca, que por aquí hubo bueno, a veces no son episodios que no tienen una relevancia y que la población tampoco se va a identificar con ello, ¿no? En tercer lugar, que exista ese factor humano. Lógicamente, si no hay unos grupos, unas asociaciones de personas que impulsan, que empujan, que apoyan estas recreaciones, esto no va a salir adelante. Y luego un necesario apoyo económico. Lógicamente, si no existe un mínimo para unos gastos de megafonía, de alojamientos, de decoración de la localidad, de una seguridad, unos seguros de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, hay un mínimo económico que toda recreación histórica necesita cubrir unos presupuestos de transportes, etcétera, etcétera. Y yo creo que también otra coincidencia, tanto en Italia como en España, es que están apareciendo nuevas formas de recreación histórica, que además es en parte una de las temáticas que se tratan en este congreso. Es curioso cómo algunos grupos profesionales profesionales y a veces o grupos recreacionistas muy especializados ofrecen recreaciones históricas, en el caso de España, de episodios que aquí no han tenido lugar, por ejemplo, episodios de la Segunda Guerra Mundial, de una batalla de Stalingrado, de un desembarco de Normandía, etcétera, etcétera. Y bueno, son episodios que ya digo, no forman parte de la historia de España, pero que tienen un interés desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista turístico, y esto es algo que está creciendo también en España. Otras épocas que están creciendo, como la temática de la guerra civil en española, que bueno, ahora ya después de más bueno, de 80 años que ha pasado de la finalización de un conflicto civil, pues ahora hay una perspectiva histórica que nos permite el enfrentarnos a una recreación histórica pues con una cierta objetividad, quitando ya ese apasionamiento que hubo en épocas pasadas. Es llamativo como, por ejemplo, esos episodios de la guerra civil están apareciendo, por ejemplo, en España, sobre todo en la comunidad autónoma de Aragón, de Cataluña, en Asturias, en el País Vasco, fundamentalmente. Y hay otros sectores del mundo de la recreación histórica que están creciendo mucho, como es la época modernista en muchas localidades, porque además es un periodo que por el tipo de trajes, por la la puesta en escena, la dramaturgia, que nos permite una belleza y una estética que es muy atractiva y que atrae a mucho turismo, ¿no? La propia Fundación Bodas de Isabel también participa en esas recreaciones modernistas. En cuanto a las diferencias que yo destacaría entre esta exposición que nos han hecho de Italia y España, hay un primer apartado
que es que yo creo que indudablemente en Italia, no solamente porque tenga más población que España, que Italia ya pasa de los 55 millones de habitantes, bueno, que nos lleva más de 10 millones de habitantes a España, pero no es una cuestión de número de población, sino yo creo que es más que Italia se sumó a esa tendencia, a ese mundo recreacionista con anterioridad que Anterior. España. En España eso todo es a partir de los años finales de los años 80, principios de los 90, donde se empieza a subir a esa moda que eso todo procede del mundo anglosajón bueno, pues España se incorpora con cierto retraso a una corriente que en otros países de Europa ya habían comenzado. En segundo lugar, para mí esto es una idea un tanto subjetiva, pero yo tengo mis argumentos para defenderla. Creo que en Italia hay una mayor sensibilidad por la historia y por el patrimonio. Y yo creo que recibe más número de turistas que se acercan a ver ese patrimonio cultural mi dato es que el número de asignaturas de historia que cursan los alumnos en Italia es mucho mayor que la importancia que se le da a la historia en España. Y existen una serie de lo que aquí llamamos institutos, allí son esos liceos y unos liceos y unas asignaturas de los que eligen la rama de humanidades que tienen mucha más alumnado y más interés que en el caso de España, donde creo que cada vez hay un mayor desprestigio de las humanidades donde los estudios pues, de las ciencias de la salud, de las ingenierías, de las ciencias de la rama técnica, de las ciencias, pues se está imponiendo y parece que se va relegando lo que es el interés por las humanidades en general, ¿no? En España hay mucho interés y hay muchas recreaciones por la época de Roma, por la época medieval, por la época napoleónica. Ahora está creciendo mucho también el mundo de los tercios. Desde hace unos 8 o 10 años, algo que apenas existía en España, está ahora desarrollándose con una gran potencial en los tercios de los siglos XVI y XVII. También decía por el modernismo, la guerra civil. Eh, bueno, que ya digo, es un tema a veces un tanto controvertido, pero bueno, yo creo que ya hay un tiempo, ha pasado un tiempo suficiente para que podamos mirar con una perspectiva de objetividad lo que ocurrió en la Guerra Civil Española. Y mientras que en Italia el gran fuerte ha sido, yo creo que tradicionalmente la época del Renacimiento, Sí, confirmo. tanto pues el 400, el 500, yo creo que son las épocas que más han tirado también algo de época de lo que era Roma. Luego también algo que se constata y un poco por las imágenes que se han visto que nos ha puesto Solimano Pontarolo ahora, yo creo que la calidad en los vestidos, esos grupos de abanderados, algo que no existe en España. Bueno, en algunos lugares han empezado, empezaron primero en Medina del Campo trayendo grupos abanderados italianos y ya han comenzado aquí, los propios de Medina, a formar un grupo de abanderados, pero no existe esa tradición tan grande como hay en Italia, ¿no? Ni tampoco se cuida tanto en España, pues ese protocolo en esos cortejos, en esas comitivas históricas. Aquí, bueno, la recreación en un momento dado sale en un desfile, pero no se estudia tanto el orden ni esas precedencias como sí que se hace en Italia, ¿no? Yo creo que una persona, un recreacionista en Italia invierte económicamente más dinero se preocupa más y se documenta más que en España. En España hay grupos recreacionistas que son magníficos, que son excepcionales. No voy a dar una relación ahora ni de cuáles ni de los mejores, porque no tampoco procede en este momento. Estamos avanzando, se está investigando, se está trabajando, hay grupos de referencia, pero yo creo que todavía estamos a una cierta distancia, por lo menos a nivel popular, de lo que se hace en las localidades. No digo ya de los grupos recreacionistas, que sí que lo hacen, pero a nivel popular todavía las personas no se visten como debería
y cómo procede y cómo sí que se hace muchas veces en Italia, donde a nivel popular hay un mayor interés y un mayor gusto y una mayor documentación. El asociacionismo en el mundo recreacionista, pues en España avanza mucho más lentamente. En Italia, lo que son las asociaciones nacionales de recreaciones históricas tienen a cientos de asociados, y en España, pues de momento todavía estamos, ya digo, las asociaciones más fuertes, tanto la española como otras que hay, pues con 45. Aquí también es cierto que decía Solimano que bueno, Italia es una nación que a partir del Resurgimiento de 1860 se crea como una nación unida, que antes era pues una nación que estaba muy fragmentada. Bueno, España también arrastra unos problemas históricos, y que ahora pues han cobrado pues también unos nacionalismos. Están en el momento que se vive en España, pues es más complejo, y es llamativo como en esa Asociación Española de Fiestas y Recreación Históricas no encontramos ninguna asociación ni de Cataluña ni del País Vasco. Bueno, también faltan de Baleares, de Canarias, pero bueno, hay una lectura política que se puede hacer también del momento actual que estamos viviendo, cómo se traslada a este tipo de cuestiones. Algo que se me escapa es el tema de la organización. Sí que conozco cómo se organizan las recreaciones en España, y entiendo que será algo muy similar en Italia. Yo creo que hay tres grandes modalidades de quién organiza todo esto. Por un lado, están los ayuntamientos, que son los que, apoyándose unas veces en asociaciones locales y pidiendo ayuda a grupos recreacionistas, bueno, se hace esa mezcla, por un lado, de voluntarios y de habitantes de la localidad, con el respaldo de grupos recreacionistas especializados en esa época, y eso pues le da un gran atractivo, ¿no? Por otro lado, hay veces ayuntamientos que directamente contratan a esos grupos recreacionistas o a empresas que se dedican profesionalmente al mundo de la recreación, y se hace todo desde un punto de vista, digamos, profesional, o de personas a las que el ayuntamiento en los que ha descansado o encargado la organización de esa recreación histórica. Así que ya no es una iniciativa popular que parte de la propia localidad, sino que es a través de la contratación de estas empresas o grupos recreacionistas. Y luego hay otra modalidad, que a veces son grupos, centros de iniciativas turísticas, los grupos conocidos como CIT, o grupos de Sì. empresarios de turismo y hostelería. Estaba pensando ahora en España, pues coincide estos días el fin de semana cidiano de Burgos. Bueno, pues son grupos con apoyo del ayuntamiento, pero sobre todo son iniciativas más turísticas y de empresarios. Yo entiendo que en Italia será algo también muy similar, Sì, de cómo conc se organizan todas estas recreaciones, ¿no? Las temáticas más importantes en España, pues ya digo, difieren algo de las de Italia. Pues las hay de carácter bélicos, esas comitivas, las hay también de tipo festivo, como son las bodas, los esponsales, las celebraciones. Hay algunas veces ferias de oficios con artesanos y gremios, entendiendo que lo que son los mercados históricos es algo que dejamos aparte del mundo de las fiestas y recreaciones. Los mercados son a veces más mercados artesanales, con una ambientación, con unas animaciones, etcétera, que no tienen a veces, no guardan relación con lo que es la recreación de un hecho histórico en sí. Bueno, la firma de esos tratados, o a veces recorridos históricos, como los que se hacen de un periodo histórico, como se hace en España, pues en Nájera, que ya lleva, que son 54 ediciones, posiblemente sea de las más antiguas que hay en España, o el Cronicón de Oña, que también va por la edición 35, ha sido este año, creo que el año que viene será la 36, y que hacen un recorrido por varios siglos de historia. También hay recreaciones de la vida cotidiana o navales, etcétera, ¿no?
Junto a esa Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, en España han aparecido más grupos recreacionistas. Tal vez de las más importantes sea la Asociación Napoleónica Española, con un peso muy importante, muy rigurosa, o la que ha comenzado hace recientemente, la Asociación Nacional de Entidades Modernistas, que ya digo, pues está potenciando digamos, esta época histórica que se recrea. Y también lo que se ha hecho referencia antes a una red de cooperación de rutas del emperador Carlos V que, bueno, pues que va avanzando. La Asociación Napoleónica Española, ya digo, pues que tiene mucho rigor, es muy exigente para dar su sello que sea ANE, un evento ANE que tiene que cumplir unos requisitos, tiene un plan de seguridad, un plan de batalla, tener, bueno, pues un mínimo de 5 miembros que sean socios de la Asociación Napoleónica, etcétera, etcétera. Y con eso se organizan unas recreaciones que son magníficas, estupendas. Bueno, pongo aquí algunas imágenes ya, algunas antiguas, de la recreación de la batalla de Arapiles en 2013, que fueron pues estupendas, o la que se hizo en Astorga de tres naciones en el 2018. Lo curioso de las napoleónicas es que a veces no hay una regularidad o no hay una periodicidad, sino que muchas veces cada año hay un acuerdo de qué recreaciones se van a hacer. Algunas sí que son estables o son fijas, como puede ser los sitios de Zaragoza o en Madrid el 2 de mayo, o en Bailén o en La Coruña. Hay algunas que sí que se mantienen estables y que sabemos dónde se puede acudir a ver una recreación napoleónica, pero otras veces la propia Asociación Napoleónica Española pues fija determinados lugares, pues no sé, en Burgos o en Astorga o en Ciudad Rodrigo, en determinados lugares donde ese año se va a poner un especial esfuerzo en hacer esa recreación. Respecto a las recreaciones de la época de Carlos V, pues está esta red que es ya internacional y que ya también incluso hay países americanos que forman parte de la red de Carlos V. Bueno, y siguiendo estos recorridos de los viajes del emperador, por ejemplo, en España del primer viaje cuando llega en 1517, o del último cuando va en 1556, se retira a Yuste, pues se hacen muchas recreaciones históricas, pero son redes, ya digo, que son internacionales. En el caso de Europa está muy desarrollada. Hay algunas recreaciones que son modélicas, como por ejemplo es el caso del el Omegang, que se hace en Bruselas en el mes de junio, y muy recomendables para visitar, para ver y tomarlo como referencia de cómo se pueden hacer esas comitivas que bueno, participan miles de personas las que salen ahí, ¿no? Con todo ello se pueden elaborar, igual que se ha hecho en Italia, aquí en España podríamos también, por comunidades autónomas y a nivel nacional, podríamos elaborar unos mapas de recreaciones históricas que nos vendría muy bien para poder localizar, situar y visitar. Y igual que hacemos un mapa de la localización, tener un calendario anual de las recreaciones históricas, porque esto es fundamental. Si uno quiere fomentar ese turismo, quiere atraer visitantes y turistas que vengan y se acerquen, tenemos que facilitar este tipo de conocimiento. A veces estamos hablando del mundo de las fiestas de recreación histórica, no sé, como algo abstracto, como algo etéreo, como algo que existe, pero nos falta tener un conocimiento real, claro, de dónde se están haciendo, en qué momento, con este calendario, y que todo esto, lo que hay que hacer con ello, pues voy a las conclusiones, es una promoción de todo para que las personas que tengan interés en este tipo de actividades que puedan ir a visitarlo. Es indudable que el mundo de la fiesta y recreación histórica es una forma magnífica de divulgar y de explicar lo que es la historia y de llegar al gran público
de acercar muchos episodios de nuestra historia a hacerles asequibles y hacerles atractivos, ¿no? Con la recreación histórica se están rescatando muchos episodios históricos que estaban olvidados y que apenas se conocían. En cualquier recreación histórica yo creo que tiene tres dimensiones: la parte cultural histórica, la parte económica turística, bueno, que es algo de ocio y de diversión y que a la gente le gusta pues ir a ver este tipo de fiestas, y hay una dimensión social. Las personas que participan de una localidad se reúnen, participan, colaboran, empiezan a trabajar con mucho tiempo y se está digamos, potenciando, facilitando una labor social que es muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que los beneficios, tanto culturales como sociales, como económicos, son indudables en las fiestas y recreaciones históricas, y lo que nos hace falta, al menos en España, y ya digo, agradezco que haya un congreso donde se puedan presentar este tipo de ideas, es que lo mismo que se ha hecho en Italia, que lo podamos hacer en España, porque yo creo que es algo necesario, es algo incluso voy a decir urgente, y que algo que estamos pidiendo, reclamando, trabajando hace mucho tiempo también en España. A mí me da envidia que en Italia se hayan, digamos, adelantado a algo que en España yo llevo años, por lo menos yo y otros muchos compañeros y colegas, como he citado Antonio Rojas o Javier Planes, llevamos años trabajando en ello, y muchos grupos recreacionistas, y tantos años pidiendo que se haga esto, y ahora nos encontramos con que Italia pues nos ha adelantado y ya lo tiene hecho, y muy bien hecho además. Yo creo que es una herramienta magnífica y estupenda para conocerlo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un llamamiento a las instituciones culturales en España a nivel comunidad autónoma, o a nivel especialmente, yo creo que tendría que ser del gobierno de España, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura para lo que es cultura, pero también aquí interviene todo lo que tiene que ver economía y turismo. Es decir, que yo creo que son dos cabezas distintas las que se encuentran en el mundo de la recreación histórica. Y bueno, sería muy interesante que conozcamos las recreaciones que hay y también otras que no existen y que tal vez sería interesante que existiesen, porque hay todavía muchos hechos históricos que habrá que dar a conocer y muchos momentos que sean interesantes. Agradezco mucho a la Fundación Bodas de Isabel que organice Eh, este congreso, que coincide estos días con la partida de Diego. Es curioso cómo es llamativo que en Teruel se ha conseguido hacer una doble recreación. Las bodas de Isabel, que son en febrero, y bueno, tener otra época del año, como es ahora en finales de septiembre, octubre, con la partida de Diego, que esto pues no, prácticamente en casi ningún lugar de España se hace esta doble recreación en diferentes momentos del año, que tiene esa continuidad, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias también para mí, un grande agradecimiento a las bodas, a Carlos, porque ha puesto juntos la presentación de Italia y lo que pasa en España, y también ahora agradecimiento a Leandro Ventura del Ministerio de la Cultura por todas las informaciones y por esto increíble trabajo que han hecho con SIVDA y con el Ministerio. Y gracias a todos. Entonces, esperamos que está mucha gente a la partida de Diego, porque, como tú has dicho al final, las revocaciones históricas están también en la participación de la gente. Y esto es extraordinario. Veramente vamos a ser más ricos con estas. Entonces, gracias a todos. También para mí.